Se vino toda la policía. Escuchá los motores cómo rugen alrededor. Este sí es un auto completamente preparado para correr. Cultura del drift, cultura del coche. Hoy hice un video del cual me vienen pidiendo de hace años. Y es un tema que no tengo muy entendido del todo. Así que hoy espero que haya muchos ignorantes de los autos igual que yo, porque hoy vamos a aprender de lo que es la cultura del drift. Ahora sí. ¿No vas a arrancar el auto, bola? Y pues, si no tengo licencia, pelotudo, ¿qué te pasa? ¿ここいつからやってるんですか？ここは3年前ぐらいからです。3年前からね。はい。で、どういうお客さんが来るんですか？ドリフト系の車とかが多いです。なんか理由があるんですか？理由的にはまあ僕もそういう車乗ってるっていうところで、はい、そういう仲間たちがみんな。一番最初のお客さんは仲間。そうですそうです。はい。修理が多いんですか？修理だったりこういう塗装だったりが多いです。やっぱ仲間たちってドリフトしながらぶつかったりとか結構するんですか？するんで、今回もそうです。はい、これはぶつかった車なのを今リメイクしてます。なるほどなるほど。はい。こっちもよくぶつかったりとかしてたんですか？ぶつかったりとかします。するんですか？今でも。今でも。でも自分で修理できるからいいか。でも壊れるとちょっとモチベーションが下がります。ドリフトっていつからやってるんですか？ドリフト自体は27歳ぐらいからです。今は何歳ですか？今33です。Quien nos acompaña hoy tenía contacto y nada, un taller por acá en la zona de Atsui, porque en Kanagawa está lleno de corredores, lo que se dice en japonés hashiriya, corredor, la palabra es literal corredor. En esta zona del sur, abajo de Tokio, hay mucha cultura drift dentro de esta zona. Muchos latinos que le gustan los coches también hay bastante. Que bueno, hoy vamos a ver si nos juntamos con un par. Toda esta gente que se juntó hoy pertenecen al grupo Gaijin Style y otro grupo amigo de Gaijin Style. El hecho es que el tema de los grupos es como una especie de, bueno, algunos entran a algún grupo para tener una especie de identidad grupal, otros los hace para tener como una especie de familia, para estar dentro de un círculo amistoso, pero se ve que le dan bastante importancia a lo que es entrar a un grupo. No es obligatorio de nadie, pero como que se siente, ¿no? Como que uno forma parte de algo, y esa es la parte bonita de los grupos. Y Martín, como líder de un grupo, por ejemplo, él siente un poco de responsabilidad. Si bien no hay ninguna formalidad dentro de los grupos, es simplemente entrar a un círculo de amistades que comparten alguna pasión, que son los coches. Él tiene como una especie de responsabilidad de que decirle a los compañeros de que no se manden cagadas, como por ejemplo que nadie vaya a manejar borracho, porque tampoco quiere que se manche el nombre del grupo, porque no vaya a ser de que un grupo se gane fama de ser un grupo de corredores problemáticos, o sea, vamos al caso, todos corren, como que cometen sus infracciones de tránsito, en eso están todos igual, pero al fin y al cabo todos manejan con un cierto nivel de responsabilidad. Y hay algo que me llamó la atención también, es que hay una especie de código, una regla hecha, formada, de que no importa en cuál sea la situación, de que si alguien por ahí van corriendo en grupo, si alguno por ahí, no sé, dobló mal y el de atrás choca, no importa cuál sea la situación, nadie se tiene que hacer cargo de los arreglos de auto de otra persona. Como que cada uno se hace cargo de sus arreglos, porque al fin y al cabo todos tienen que ser conscientes de que es un hobby en el que te podés mandarte un moco, te puede costar mucha guita, y bueno, no se puede andar haciendo nadie responsable por los demás.
A ver, necesito que me hagas entender algo porque yo, que no sé nada, veo, por ejemplo, ¿viste el anime Initial D? Sí. AE 86. 86 de Toyota. Sí, el famoso Hachiroku. Y yo veo ese cochecito y no lo veo como un auto deportivo. Parece un auto inocente, claro, de juguete. Creo que lo hizo mágico fue más que nada el motor. Además es una carrocería muy liviana, con un peso muy bien balanceado, y en la época, y creo que hasta hoy, lo hace un coche muy especial para esto, muy, diría casi perfecto, ¿no? Por lo que me contaban los muchachos, por ejemplo, yo digo, ¿por qué es eso de que los autos corren en montañas y todas esas cosas? Y me dije, lo que pasa es que todos básicamente empezamos para driftear, se empieza en las montañas, porque es lo más accesible, porque es donde, digamos, es como le dicen como el potrero del drift, es donde uno empieza, ¿no? Que es donde, para no andar, digamos, empezar directamente en una pista, andar pagando una pista porque se ahorra, y además como que es más auténtica la forma de aprender a driftear en las montañas, ¿no? De noche, cuando coches comunes no corren tanto. Pero lo que sí, por lo que cuentan, bueno, hay gente que le gusta driftear, o sea, derrapar, hay gente que le gusta correr a velocidad, hay gente que por ahí no le importa tanto todo lo que es ese lado deportivo, sino más de lo que es tunear los coches, darle más facha, darle importancia a lo que es la apariencia del coche, o por ejemplo, hay gente que directamente no le importa la apariencia del auto, sino que tienen el auto todo croto, hecho pelota, pero sale a correr todo lo que puede, sale y corre, se la pasan corriendo. O sea, el tema de lo que es la cultura del auto en Japón es interminable, es infinito realmente. Y cada gente, cada grupo, cada uno con su propio estilo, con sus propios intereses en lo que es salir a correr en coches, y eso es muy interesante. Y bueno, yo más o menos de correr, digamos, estoy unos 15 años más o menos. Y bueno, cada tanto así nos reunimos con amigos, compañeros de la misma cultura de coche, ¿no? Para charlar, o sea, para juntarnos un poco, tomar un café, tomar un cigarro, ¿no? Y bueno, y charlar de qué le hizo a su coche, qué vamos a hacer a partir de ahora. Cosas simples, reuniones casi como... ¿Cómo te puedo decir? Familiar, pues ya somos todos muy juntos, ¿no? Lo que hoy veía que hablaba mucho era de los grupos, ¿no? Sí. Como que se arman sus grupos con su propio nombre, ¿no? Claro, sí. ¿Cuál es el objetivo de armar un grupo con un nombre, digamos? Bueno, primeramente yo tengo mi grupo, el nombre es Gaijin Style. Gaijin Style, bueno, mucha gente sabrá, el Gaijin, significado Gaijin es de gente extranjera. Éramos un grupo de 4 o 5 extranjeros, cada uno de diferentes países. Nosotros somos Gaijin, pero nos gustan los coches. Vamos a armar un grupo, empezamos. Cada uno empezó a armar su coche, empezamos a ir a eventos, hicimos muchas amistades. Y bueno, el día de hoy ya somos más o menos más de 10 personas, 15, más de 20 coches que se juntan siempre por nosotros, así. Y bueno, hoy por ejemplo avisamos a algunos, hoy nos juntamos y hoy empezaron a caer. El lugar donde estamos ahora se llama Daikoku Futo. Este es un parking area muy famoso desde hace décadas, en el que la gente se junta, nada, a traer su coche, la gente juntarse, y si salir a correr un toque, sale. El lugar se hizo tan famoso con el tema de los corredores, drift y todo eso, que ya los sábados este parking area, que es un lugar donde se estaciona el coche para ir al baño o comer algo, los sábados cierra a las 12 de la noche, o sea, la gente que quiere ir al baño en mitad de la autopista no puede acceder. Es más, ya no se puede tampoco acceder caminando a este lugar. Antes se podía, ahora ya no, solamente se puede acceder con auto para no atraer público que no ande en auto. Y bueno, hoy es viernes y bueno, los viernes ahora se empezaron a juntar las personas. Lo más loco de todo esto es que yo este lugar lo conocí hace
23 años atrás, en el año 2000, cuando tenía 14 años, mi hermano me trajo acá un par de fines de semana para mostrarme cómo era la movida de los autos tuneados. Que hoy en día no se ve tanto autos tuneados, pero sí se ven bastante coches. Ah, mira, ahí está el A86 de Initial D. No, mirá, hay 3 juntos. Qué loco. Año 2000 y era un flash, lo que se veía de coches era una locura. Pero en ese tiempo eran muchas más luces, parlantes de música fuerte. Debo decir que antes me sorprendía mucho más. Bueno, en realidad visualmente había mucho más para sorprenderse. Realmente. Y además me acuerdo que eran furgonetas que abrían la puerta de atrás y estaba llena de parlantes, música a tope mal y gente bailando. Bueno, también me acuerdo que me contaron que por cuestiones de drogas y esas cosas también hay muchos... La policía también como que controlaba más el área, pero nada, bueno, la gente parece que va y viene, pero bueno, nada. Cantidad de coches que hay, El auto en el que estamos andando, ¿qué modelo es este auto? Este es un Toyota Aristo. Toyota Aristo debe ser del año 98. Este está equipado con uno de los motores más emblemáticos japoneses, que es el 2J Twin Turbo. Este motor también venía en el Supra Hachimaru 80, o más conocido en el mundo como el MK4. Solamente que bueno, esta unidad tiene este detalle, que se ha modificado a transmisión manual. Este coche en particular no viene manual, es solamente de fábrica automático. Pero bueno, el dueño de este vehículo corre y bueno, se tomó un descanso. Ahora por eso tiene las butacas originales, pues si no tiene otro tipo de butacas de competición. Pero bueno, es un coche muy cómodo, podría decirse casi del nicho del coche VIP japonés. Cada persona compra un coche según sus intereses y sus gustos. Pero bueno, por ejemplo, Martín le gusta mucho el estilo que le llaman VIP, que es ese tipo de coche elegante, que tiene un estilo más mafia, digamos, más yakuza, más de viejo. Después están los que le gustan más los autos deportivos, que son para que tiran más velocidad. Después están aquellos que están ahí, que son de estilo más pandillero, que vendría a ser el equivalente a los bosozoku, digamos, los que serían los motoqueros quilomberos. Bueno, ellos vendrían a entrar en la categoría de eso, pero en autos. Pero no quiere decir que uno sea mala persona o esté cercano a ser un delincuente por tener ese estilo de auto, sino que simplemente es como un estilo, ¿no? Como cuando te gusta un tipo de música, que te guste el metal, no quiere decir que tengas que cumplir ciertos estereotipos de persona violenta. No, es simplemente estilo, ¿no? Y eso está bueno porque a cada uno le gusta un tipo de estilo, ¿no? Y están todos bastante, digamos, marcados en ese sentido. Después, bueno, están los otros autos que son más diseñados para drift, digamos. Ahí es cuando te das cuenta por qué es el estilo, que es Honda Bosozoku, porque son de los que hacen ruido y ruido y ruido, les gusta hacer ruido. Te dejan sordo, se escucha de a kilómetros. Yo muchas veces habré pensado que a veces cerca de mi casa por la autopista pasaban Bosozoku de motos, pero no, tranquilamente pueden ser de coches lo que habré escuchado. Y toda esta gente, ¿qué hace acá? ¿Qué es lo que hacen? Simplemente se juntan entre amigos
a charlar, mirá el cambio que le hice a mi coche, a hablar de la vida, salir a comer, salir a dar una vuelta en auto. Es lo mismo que cuando te juntás con amigos en una plaza, bueno, es lo mismo, solo que un poco más caro, en coches. Y sin alcohol, porque claro, acá nadie puede manejar borracho. Cuando decidieron ponerle un nombre, o sea, ya en ese tiempo sabían que habían otros grupos con sus nombres, digamos. Sí, sí, o sea, acá por la zona se separan por grupos, por amistades, por estilo de coches y por la forma de correr del drift. Cada grupo tiene su forma y estilo de correr, ¿no? No son todo el drift, no es bueno, es uno para todos, pero cada uno tiene su estilo, su forma, batallas, andan solos, en grupos. Y bueno, entonces bueno, cada uno tiene su grupo, cada uno corre como le parece, muchos quieren llegar a ser profesionales y nosotros no estamos en esa parte, ¿no? Digamos, o sea, nosotros tenemos nuestro grupo, pero es más callejero, digamos. Pertenecer a un grupo y esas cosas, por ejemplo, no quiere decir que te tengas que llevar mal con otros grupos, ¿no? O hay rivalidades. No, al contrario, o sea, yo tengo mi grupo, mis amigos tienen otro grupo, así todos, o sea, nos llevamos muy bien, vamos a hacer asado, vamos a joder por ahí, somos muy unidos, se me rompió el coche, ¿tenés algún repuesto? Sí, pasámelo, somos así, muy juntos, una amistad muy grande también. Ah, claro, o sea, no es por armar rivalidades, sino que es más que nada para, más o menos para identificar... Claro, aparte los grupos se separan más o sea, hay mucha gente de grupos que están juntos de muy chicos. Y entre ellos, ¿no? O sea, arman sus propios grupos, ¿no? Yo tengo el mío también, que ya desde el principio, desde que empecé a tener coche, siempre andaba con las mismas personas y ahí armé mi grupo, ¿no? Y de ahí se fueron sumando la gente, ¿no? Los que recién sacan registro, que quieren aprender a hacer drift. O nosotros le damos una oportunidad, ¿no? También como para que vayan a practicar también. Les enseñamos un poco. Bueno, lo nuestro no es enseñar, ¿no? Pero bueno, lo que podemos lo apoyamos, ¿no? Después, bueno, por ejemplo, algo que me contaba mucho es que se respeta mucho, eso, que es bien japonés, respetar todo lo que es la cultura del senpai kohai, ¿no? Ese digamos, estilo de jerarquía que hay dentro de la cultura japonesa, que es bastante típica. El respetar a los mayores, porque son los que tienen más experiencia corriendo, experiencia con la policía, son aquellos que te pueden aconsejar todo lo que es correr en la calle, en la vida misma, porque los senpais de hobbies, como no son senpais de ambiente laboral, sino que de un hobby, se puede sentir mucho más familiar ese estilo de senpai kohai, esa relación, y por lo tanto es una relación muy respetada porque es más de hermandad, ¿no? Y eso es otro lado bonito de lo que es esta cultura de corredores. Que claro, uno dice es un hobby de gente de plata. No necesariamente, hay mucha gente que realmente la plata que tienen toda la invierten en el auto y por ahí en la semana no comen tan bien, no tienen grandes trabajos, pero le dan todo, invierten todo en lo que es su pasión. Ahora, el hecho es que vos tenés a tu mecánico conocido, del cual le preguntaste para grabar y te dijo que no. Sí, en realidad es un taller que encontré en mi barrio, ya que este tipo de talleres que se dedican a este tipo de autos ya casi no hay. Entonces, bueno, fui allá y le pregunté si podía grabar y me dijo que por afuera, así nomás, pero prefiero que no. Están muy preocupados con el tema de los robos, ya que estos coches ya no abundan. Se los están robando y las piezas tienen mucho valor hoy. O sea, los roban para desarmar. Sí, para vender partes o gente que necesita esas partes tal vez. O sea, tienen mercado. Cualquier cosita, cualquier tipo de pieza de este auto tiene mercado. Mirá, yo ni pensaba que se robarían coches acá. Claro, estos son coches que en algún momento los podrías haber conseguido por $1000 o menos.
¿Cómo puedes conseguir un auto así a $1000? No tiene sentido. Abundaban. Estos autos se tiraban, eran despreciados. ¿Pero por qué? ¿Por qué valían tan poco? O sea, hablamos de autos usados, ¿no? Sí. Pero bueno, qué sé yo, con el tiempo han desaparecido estos coches y ahora son prácticamente piezas de colección. Un coche de estos en el mercado japonés puede estar más de $25.000 y en Europa tal vez el doble. Un coche de estos a $1000, ¿hace cuántos años atrás hablamos? Y te estoy hablando de los 90, en los años 90. Años 90, claro, eso hace una bocha. Sí. Claro. Wow, de repente me siento gordo. El asiento está completamente ajustado al cuerpo. ¿Cómo que es esto? Cacho de caño. Esto tiene fierros. O sea, es un auto hecho para que si volcas no te mueras. Está hecho. Este sí es un auto completamente preparado para correr. Es una locura esto. Increíble. Increíble. Sí, se siente una sensación de auto para correr. Otra cosa que hacen muchos coches es sacarle o hacer algún truco con el tema de la patente del coche. Como para salir a correr y no ser muy detectado. Le sacan la patente o la patente la ponen en un ángulo en el que no se pueda ver. O si no, por ejemplo, hay muchos autos que le ponen una luz de neón alrededor de la patente, que uno dice, pero eso hace que resalte. No, al contrario, en una foto hace que más bien se vea la luz de alrededor de la patente, pero la patente en sí no se ve. Y bueno, trucos, así que bueno, todos cometen sus pequeños delititos por acá. Lo bueno es que los parking areas donde la gente se junta, siempre hay, digamos, lugares para comer, ¿no? De eso se trata los parking areas, que son lugares con baño y con lugares para comer. Provecho. Había hambre acá. Son las 9 de la noche y están todos cerrados en el parking area. Lo que es comidas, patio de comida, todo eso está todo cerrado. O sea, es completamente intencional eso, porque normalmente los parking areas están bastante abiertos hasta tarde, pero no, seguramente para que la gente no se junte, cierran temprano todo. Bueno, pero el Lawson sí está abierto. Epa, señor Lawson, usted sí que sabe, ¿eh? Que son el coche de Initial D, pero que adentro que tiene galletas. Venden cochecitos, o sea, revistas de drift. Esta es otra, ¿no? La cultura de camiones tuneados. Eso ya es el tuneo de coche llevado a otro nivel. Y mira, todo lo que es gachapones, juguetitos, todo de coche, todo de tutu. Todo de tutu. ¿Qué onda? ¿Son patrulleros que está sonando? Dice que van a cerrar el parking, mirá. Tan pero a full que no quiere que se junte la gente acá, ¿eh? Vino la policía. No, la cantidad de patrulleros. La cantidad de patrulleros, esto es una juntada de patrulleros. Y los días, a veces cuando hay suerte, algún par de coches se juntan por ahí y hacen corrida acá, se driftean y se mandan por acá. Pero eso ya es más bien en horario bien tarde, ya cuando básicamente ya no corren coches en horario normal. Porque claro, cuando pasa las 12 de la noche es cuando hay menos tráfico, y cuando hay menos tráfico es cuando más libertad sienten los drifteros que pueden tener para salir a correr, ¿no? No, se vino toda la policía.
Se vino toda la policía. Están bloqueando el camino la policía. Qué jodido. Escuchá los motores cómo rugen alrededor. ¿Y desde cuándo drifteás? 98, 99, por ahí. ¿Y qué onda? ¿Salías, te juntabas con gente a correr o algo por el estilo? Es que era el boom del momento. Si no te encontrabas con alguien en algún laburo o algo, en cualquier lugar, este tipo de autos, el drift estaba presente en toda la sociedad, en toda la vida. Era una locura esa época. Cuando uno es más joven, lo primero que piensa en el drift es acelerar. Sí. Después cuando vas madurando, te vas poniendo más bicho con el freno, ¿viste? Sí. Pero sí, siempre fue más montaña y más que nada en el puerto, ahí cerca de donde vivías vos, Yokohama, Tokio. Rompí mi primer auto contra un Warray en el puerto de Nagoya, pero no más que eso. ¿Cuál es el modelo de coche? El mío es un Skyline 32 sedán. Y con este chasis estoy desde el 2012 más o menos. Vos digamos que tenés el coche y después querés darte el lujo de salir a pistear como campeón, driftear. Hoy en día más o menos con marcas chinas o coreanas de ruedas, de neumáticos, puedes cambiar el par trasero por un poco menos de $100, o sea 10.000 yenes, que sería alrededor de $70 más o menos, bueno. Pero eso sí, los que le dan duro, se pueden gastar como 3 pares en un día. Esos coches, alto fiestero los coches. Lo gracioso es que esos coches yo los tenía como que era algo de los años 2000, no, me dijeron que es desde los 80 que están esa onda de autos. Que bueno, decía, el que le da duro, 13 par de llantas en un día se pueden tirar, y si son principiantes que no saben controlar bien, y eso como que sí, gastan muchas llantas. ¿Cuál es tu nombre? Amy. Amy. O sea, pareja driftera, ¿no? Claro. Pareja corredora. Algo así. Los dos son Hashiria. Sí. Mirá vos. Y tienen el nombre del grupo ahí en el parabrisas. Sí. El Gaijin Style. Este sería réplica de la película, pero con sus gustos aplicados. Claro. Ah, el Tokyo Drift. Sí. Esa película fue la razón a motivar a mucha gente a hacer drift. Claro. Mi señora fue una de esas. Claro. Que después de esa película quedó alocada con el Skyline, por él. Claro. Y se lo compró. ¿Viste? Y ahora, hasta ahora, día de hoy, sigue corriendo con eso. Claro. Claro, en sí lo que hizo de bueno la película es como darle más difusión a los coches japoneses, claro, ¿no? Sí, eso sí. Sirvió de mucho eso, ¿no? El mismo coche que Initial D, pero en versión full negro. Estuvo lindo el video, pero esto del drift no se termina ahora, así que seguramente vamos a ver acá. Lo bueno es que encontramos nuevos contactos, y lo cual abre para una próxima edición del cual sería ver el próximo paso a mostrar de lo que es la cultura del drift, el tuneo, los coches en Japón. Nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau.